Recordemos que en el estudio pasado, cuando consideramos las preguntas 12 y 13, aprendimos que sí hay una manera en la que podamos ser librados de esos castigos. Hablamos de esos castigos que son de índole temporal y eterno. Y así lo vi yo, pero como un golpe mortal a nuestros egos, aprendimos también que nosotros no podemos hacer satisfacción. Es decir, sí hay un camino para ser librados de esas consecuencias pasajeras y eternas, y aquí, como golpe a nuestro ego, también concluimos, sí, pero el camino no es el nuestro. Nosotros no somos el camino. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? Note lo que le estoy diciendo. ¿Hay alguna criatura que siendo solo criatura, es decir, hay un ser creado, criatura, hay un ser creado que pueda favorecernos, que pueda hacernos el favor de hacer esa satisfacción por nosotros? Y esa es la pregunta, o sea, ya descartamos que nosotros podemos hacerlo, ya dijimos que nosotros no podemos hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna criatura, hay otro ser creado, quizás de otro índole, que nos pueda hacer el favor? Y el título que tenemos en la breve meditación de esta mañana es El mediador que necesitan los hombres, sencillamente ese, el mediador que necesitan los hombres. Y esa es la pregunta 14. ¿Hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que, siendo solo criatura, pueda hacer satisfacción por nosotros? La respuesta es ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a otros de ésta. Habiendo determinado ya que el hombre no puede hacer satisfacción de la justicia de Dios él mismo, el catecismo pasa a hablarnos ahora de criaturas, muy probablemente haciendo referencia al índole angelical. Ya nos desinfló diciendo el hombre no puede hacer satisfacción por sí mismo. Ahora quizás da dos pasos hacia atrás y mira ya el ámbito angelical. ¿O será que un ángel puede hacerlo? Así que puede ser un ser meramente espiritual hacer satisfacción por el pecado del hombre. ¿Puede un ángel satisfacer el precio que Dios demanda del hombre por su pecado? Y aquí tenemos de nuevo la respuesta: no. Presten atención, mis amados. En lo que respecta al hombre, sabemos que no hay justo ni aun uno. Eso nos dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Es decir, no hay ningún hombre que haya sido creado en el pasado, no hay ningún hombre ahora, ni habrá ningún hombre en el futuro que tenga la capacidad para pagar el precio que Dios demanda por mi pecado. ¿Pero qué de los ángeles? Bueno, la Escritura nos dice, Jehová notó necedad en sus ángeles. Ese es Job 4:18. Evidentemente no está haciendo referencia a los ángeles que cayeron con Satanás, sino que está haciendo referencia a los ángeles puros, santos y libres de pecado. Entonces la pregunta es, ¿hay necedad en ellos? Esta es una manera poética, hermanos, y la debemos entender. No es que haya necedad en los ángeles santos. Es que cuando Dios compara la santidad de esos ángeles sin pecados con la suya propia, ahí es donde tenemos la expresión poética, y Jehová notó necedad en ellos. No es que haya necedad en ellos. Los ángeles que están adorando al Señor son ángeles sin pecado, no han caído de la gracia, no cayeron con Satanás. Así que, hermanos, ¿y qué de las cosas? Ya vimos que el ser humano no puede, ya vimos que los ángeles no pueden. ¿Y qué de las cosas? Job 25:5 nos dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son
limpias delante de sus ojos. Bueno, las estrellas tampoco, ni los hombres, ni los ángeles, ni absolutamente nada creado puede hacer satisfacción por el pecado del hombre. Además de todo, porque la sangre de cada integrante de la raza humana está manchada del pecado. Y para que haya perdón tiene que haber derramamiento de sangre, ¿no es así? Luego, cuando consideramos a los hombres, la sangre está manchada de pecado, descalificados. Cuando calificamos a los ángeles, ellos no pueden, porque en ellos no hay sangre, ¿no es así? Descalificados. Y las cosas, por muy gloriosas que tengan apariencia de ser, evidentemente tampoco. Así que no existiendo ni un ser humano, ni un ángel, ni una criatura que pueda tomar el lugar de nosotros, pecadores delante de Él, y que pueda satisfacer las demandas de la justicia que Dios ha establecido, la pregunta que acabamos de considerar deja en claro dos cosas. Que Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Se lo pongo de manera más particular. Dios no va a castigar ni a su mamá, ni a su esposa, ni a su hermano, ni a su papá, ni a su hijo creyente, ni a nadie por el pecado que usted como individuo ha cometido. Dios es justo. Recuerden ese pasaje en Ezequiel que nos dice, cada uno pagará por su propio pecado, hablando de las denteras. El hijo pagará por el pecado del hijo y el padre pagará por el pecado del padre. Dios es un juez justo, mis amados hermanos. Y en segundo lugar, la respuesta también nos recuerda que una criatura no puede soportar el peso de la ira de Dios. Luego, hermanos, quedamos descalificados por inhabilidad y porque no podemos soportar o pagar el precio. Queda claro, hermanos, entonces que necesitamos un mediador que no sea una cosa. Hay religiones que ponen su esperanza en cosas. Un mediador que no sea un ángel y un mediador que no sea una persona como nosotros. ¿Por qué hemos de poner nuestra esperanza en un ser humano que también él o ella misma necesita salvación? Solamente nos queda un camino. Y aquí desembocamos a la pregunta número 15. Entonces, ya establecimos que necesitamos un mediador. Entonces, ¿qué clase de mediador y de libertador debemos buscar? El catecismo parece decir, debemos buscar al único que cumple con los dos requisitos que Dios demanda. Y la respuesta es, a uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero que a la vez sea verdadero Dios. Es fácil. Solamente podemos confiar en el único mediador que Dios le ha dado a los hombres para que en el nombre de ese mediador, usted y yo, pecadores necesitados, podamos ser salvos. Aparte de ese mediador no hay esperanza. Me sorprende que personas neocalvinistas, para que ustedes lo entiendan mejor, personas que dicen ser muy ortodoxos en doctrina y muy poco en la práctica, en realidad, estén diciendo de que ellos no saben si Dios estableció otras maneras de salvación. No, queda claro, mis amados hermanos, que solamente hay un mediador que Dios le ha dado a la raza humana para que en él exista salvación. Es decir, aparte de la persona de Cristo, no hay esperanza de salvación para ninguno de nosotros. Aparte de la persona de Cristo, no hay esperanza de que la deuda nuestra a causa del pecado sea saldada. Aparte de la persona de Cristo, no hay esperanza de que exista satisfacción por las demandas que Dios ha establecido. Hermanos, debemos buscar a aquel que es Dios verdadero y hombre verdadero. Debemos buscar a Cristo. Debemos buscar a la segunda persona de la Trinidad, quien tomó cuerpo de hombre. Debemos buscar a aquel que descendió del cielo para hacerse hombre perfecto, justo y sin pecado.
Debemos buscar a ese bendito Cristo, quien fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Ese bendito Cristo es el único mediador, el único que puede hacer satisfacción por los pecados de quienes creen en Él. O en palabras más precisas, que ya lo hizo. Ese bendito Cristo, su sangre está libre de pecado. ¿Por qué? Porque su sangre no está contaminada por la descendencia de Adán. Fue concebido de manera milagrosa y divina en el vientre de una madre. Ese bendito Cristo es un hombre perfecto al 100% y es Dios perfecto al 100%. La sangre de ese bendito Cristo, ni una sola partícula de esa bendita sangre tiene vestigios de Adán. Debemos buscar, hermanos, al único que es hombre justo y perfecto. La gente habla de bondad en tanto la persona sea muy dadivosa o esté siempre sonriendo o sea buena persona. Ay, tan bueno, tan justo. No, hermanos, ninguno de nosotros lo es, ya lo vimos. Luego la única esperanza para el hombre es buscar a ese Cristo, a Dios encarnado, al Salvador del mundo, a Jehová entre nosotros, hermanos. Llámelo como quiera, pero el único que puede hacer satisfacción por el pecado del hombre es el Señor Jesucristo, quien siendo Dios tomó cuerpo de hombre, formado en sí mismo lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática, hermanos. Y no vamos a hablar de esto en detalle, pero la unión hipostática es la doctrina que nos asegura que Cristo Jesús tiene una naturaleza 100% humana y que en Él habita la plenitud de la deidad, como nos dice la Escritura. Es decir, Él es Dios 100% de una manera perfecta. Él es Dios verdadero. Así que la unión hipostática sencillamente nos enseña que en la persona de Cristo hay una naturaleza total y perfectamente humana y otra total y perfectamente divina, no superior a la divina, no similar a la del Padre, no angelical, sino divina. Porque el único que puede hacer satisfacción por nuestros pecados es este a quien hemos estado describiendo ya por los últimos 5 minutos. Yo quiero que usted entienda esto. El único que puede pagar el precio que Dios establece por el pecado no es un hombre, es Dios mismo. Este bendito Cristo, hermanos. La humanidad y la divinidad de Cristo no están mezcladas en la persona de Cristo. En la persona de Cristo ninguna de las naturalezas afecta a la otra. Ninguna de las naturalezas absorbe la otra. Si usted piensa en Cristo más como Dios que más como hombre, usted quizás está teniendo una perspectiva equivocada. Cristo es nuestro Dios, pero es el hombre que Dios estableció para representar a su pueblo. Porque aquel que representaría a su pueblo tenía que ser un ser humano, porque el ser humano tenía que sufrir las consecuencias de su pecado, eternas. Luego un ángel no puede hacer eso. Pero este bendito Cristo, hermanos, es de igual manera Dios perfecto. Porque solamente Dios puede no solamente cumplir con las demandas, sino soportar el castigo que Él mismo establece sobre el pecado. Si es que alguno de entre la raza humana desea que ese mediador lo represente delante del Padre y que lleve el castigo eterno que sus pecados merecen y que satisfaga la justicia de Dios y que sea librado de esos castigos tanto temporales como eternos, entonces que venga Cristo. Pues como está escrito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la breve meditación en esta mañana.
Recordemos, no hay hombres que puedan satisfacer la justicia de Dios e imputarnos su obediencia y justicia a nosotros. No hay ángel que pueda pagar el precio que nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado. Luego, ¿a quién vemos? Y esto no es a manera de chiste, mis hermanos. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá socorrernos? Yo, dice el Señor, el infinito, el eterno, el bondadoso, quien no tuvo problema en dejar la gloria de sus ángeles por un poco más de 33 años para descender a este mundo y para sentir en carne propia, pues Él ya conocía desde toda la eternidad todo lo que implica ser humano, todas las miserias del ser humano, las luchas del ser humano, las preocupaciones del ser humano, los desatinos del ser humano, y no en carne propia, sino con su interacción con los demás. Ese Cristo vino a este mundo a sufrir, a dar su vida en rescate de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Todos los que creen en Él, todos los que creen que ellos mismos no pueden agradar a Dios, todos los que creen que ni los ángeles pueden agradar a Dios para beneficio del ser humano. A todos ellos, a todos los que pongan la confianza en Cristo, tendrán ciertamente perdón de pecados, comunión eterna con Él y vida para su gloria.